Pues estamos de vuelta con todos ustedes para contarles lo que acontece en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme ya con los titulares de la jornada. El denominado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de la operación antimigración en Minnesota. La reducción de agentes ya está en marcha tras una operación que consideran un éxito pese a las denuncias de abuso de la fuerza y persecución de migrantes. Y en Venezuela este jueves se lleva a cabo la segunda sesión sobre la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Los diputados analizan artículo por artículo el texto para su aprobación. Al tiempo hay marchas chavistas de apoyo y opositoras para presionar por la salida de todos los presos. Tenemos reporte. Y en Argentina, el Senado aprobó en la madrugada el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, que lo considera un punto de inflexión en la historia laboral del país. Agentes sociales han protestado fuertemente contra esta ley que supone un importante receso de derechos laborales. Pues abrimos este informativo en Estados Unidos porque este jueves el denominado como zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, ha anunciado el fin de las redadas del ICE en Minnesota. Homan ha asegurado que Donald Trump había aprobado la propuesta y que ya se está llevando a cabo la retirada paulatina de los agentes. Para el gobierno se trata de una operación exitosa, pese a que agentes de la ICE han matado a 2 personas en la ciudad en medio de acusaciones de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Con el éxito que hemos obtenido en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó esta operación de aumento de fuego, así como los niveles sin precedentes de coordinación entre funcionarios estatales y fuerzas del orden locales, he propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación de aumento concluya. Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará la próxima semana. Y el propósito declarado de la misión de la ICE era retirar a migrantes sin documentos y a presuntos delincuentes peligrosos. Los demócratas, sin embargo, ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término en noviembre, en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque la agenda de Trump. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios.
Y millones de documentos del caso Epstein salpican a un gran número de personalidades en el mundo, desde los círculos políticos y empresariales a los de sangre azul, donde familias reales europeas también se han visto manchadas. Según los analistas, las publicaciones traspasan fronteras y presentan ahora una prueba de credibilidad para las instituciones en todo el mundo. Nos lo cuenta Albert Naya. Bajo presunción de inocencia, miles de nombres y apellidos se acumulan en los archivos del caso Epstein. Millones de páginas donde las comunicaciones entre el pedófilo y la infinita lista de personalidades de la élite mundial exponen un modus operandi criminal que no se limita a un país, sino al mundo entero. Y hoy fue el turno de India. Fue parte de mis labores con 2 delegaciones que me reuniera con el señor Epstein en varias ocasiones, tal vez 3 o 4. Pero también se vieron salpicadas las realezas del viejo continente, como la sueca o la británica, y como no, los círculos poderosos de Estados Unidos. Donald Trump afirmó en 2019 no saber de las actividades delictivas de Epstein, pero las publicaciones más recientes indican que Trump efectivamente supo de las acciones del criminal sexual años antes. Trump llamó al departamento de policía de Palm Beach para decirle: menos mal que lo están deteniendo, todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto. Contradicciones desde el despacho Oval para unos archivos que se publican a cuentagotas y la credibilidad de las instituciones en juego. La gente quiere respuestas y sabe que no se les ha dado una versión transparente. Saben que se están ocultando figuras clave. Se trata de la credibilidad institucional y la rendición de cuentas de las élites, y ya sea en Estados Unidos, el Reino Unido o la India. Lo que estamos viendo es que la gente quiere respuestas y quiere saber quién dirige realmente nuestras instituciones, y parece mucho más complejo de lo que se nos ha permitido saber. Los documentos aportan pruebas, pero los presuntos hechos han sido relatados incontables veces con todo lujo de detalles. Pruebas en bandeja de plata, pero ni una sola persona detenida, ni una sola persona en la cárcel. Los días del encubrimiento han terminado. Deliberadamente silenciadas o puestas en duda, las víctimas de esta presunta red pedófila pueden hablar más alto, pero no más claro, mientras los únicos que pueden llevar ante la justicia a sus participantes están aparentemente en el ojo del huracán. También este jueves, el primer ministro de Israel ha asegurado que cree que Trump está creando las condiciones necesarias para un buen acuerdo con Irán. Ha vuelto a insistir en que ese acuerdo debe abordar el tema de los misiles balísticos, tema que para Teherán es una línea roja. Creo que las condiciones que está creando, junto con el hecho de que seguramente comprenden que se equivocaron la última vez al no llegar a un acuerdo, podrían crear las condiciones para lograr un buen acuerdo. Quería escuchar mi opinión. No les ocultaré que expresé un escepticismo general sobre la calidad de cualquier acuerdo con Irán, pero dije que si llega a un acuerdo, debe incluir elementos muy importantes desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Israel, y creo que no solo desde la de Israel. No se trata solo del tema nuclear, sino también de los misiles balísticos y los aliados de Irán. Y en jornada de manifestaciones chavistas y opositoras en Venezuela, este jueves las calles de Caracas son epicentro de una multitudinaria manifestación de quienes le exigen al gobierno encargado de Delcy Rodríguez la excarcelación de todos los presos, tal y como lo prometió el Ejecutivo. También se reportan marchas del oficialismo a favor de la ley de amnistía, que este jueves es tema de debate en la Asamblea Nacional. Para los detalles, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos reportó previamente. Hay mucha expectativa con respecto a este proyecto de ley, pues durante todo el proceso de consulta pública en el que se le dio la palabra a familiares de presos políticos, también a personas que han sido víctimas de persecución, a decanos de facultades, hubo muchas críticas y muchos cuestionamientos a esta ley. Me permito comentar algunos de ellos. Por ejemplo, se exige que esta ley contemple garantía de reparación de las víctimas y que para ello se reconozca a las víctimas como tales, y que hubo y hay persecución política en Venezuela. El proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Ministerio de Interior y Justicia, que dirige el ministro Diosdado Cabello, sería el encargado de implementar los mecanismos para el cumplimiento de la normativa. Hay cuestionamientos con respecto a esto, se pide la nulidad. También se cuestiona que son los tribunales y los jueces que llevaron a esas personas a prisión precisamente los encargados de revisar esta ley, esta aplicación de la ley de amnistía. También que quedan excluidos algunos delitos, por ejemplo, el de corrupción
corrupción, porque hay personas acusadas de corrupción que no cometieron ese delito, entonces quedarían excluidas, así como también el de terrorismo. Hay decenas de personas acusadas de terrorismo en Venezuela que no tienen relación con este delito. Entonces, yo creo que va a ser larga esta discusión hoy en la Asamblea Nacional y no creo que hoy mismo pueda ser aprobada esta ley, pese a que desde el gobierno se ha pedido celeridad y pese a que hay presión también de todos los sectores en Venezuela para que se apruebe. Uno de los puntos también que dicen los familiares y también los juristas es que no es necesario aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, que muchos de ellos fueron detenidos solo por una llamada, que con una llamada podrían abrirse las cárceles y que estas personas queden en libertad. Al momento, un poco más de 430 han sido excarcelados, y digo excarcelados porque algunos tienen medida de casa por cárcel, también tienen presentación periódica ante tribunales. No es una libertad plena, tienen prohibición de salida del país, pero según organizaciones como el Foro Penal todavía hay más de 600 detenidos. El gobierno maneja unas cifras distintas, asegura que han liberado a más de 800 personas. Fijamos la mirada ahora en Cuba, hasta donde han llegado este jueves 2 buques de la Armada Mexicana con 800 toneladas de ayuda humanitaria. Una entrega en medio de las fuertes presiones de Estados Unidos para que los socios históricos de Cuba dejen de tener relaciones con la isla, especialmente en lo que concierne a la entrega de petróleo. Chile ha informado que prepara también un fondo especial de ayuda para Cuba. Y vamos a Argentina, en donde esta madrugada el Senado ha aprobado el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que recorta varios derechos a los trabajadores. Los legisladores debatieron la medida durante más de 13 horas y terminaron votando 42-30 a favor de la reforma para enviarla ahora a Cámara de Diputados. El gobierno de Javier Milei argumenta que impulsará la inversión y la creación de empleo formal, pero sus oponentes aseguran que amenaza las protecciones laborales de larga data en el país suramericano. Siempre plantean de que hay una disputa permanente entre el empleador y el trabajador. Acá hay que pensar en que en algún momento eso tiene que terminar, esa filosofía de la confrontación, y tenemos que lograr la posibilidad de que pensemos en el crecimiento del país. El país crece con inversiones y esta ley genera la posibilidad de inversiones, la posibilidad de que contratar a trabajadores sea una sonrisa de quien lo hace y sea una sonrisa de la familia que tiene empleo. Eso es lo que nosotros queremos, dejar este legado, el legado de un país que mantiene sus derechos, mantiene su protección con principios históricos, pero que no mantiene el curro, la extorsión, que no mantiene la industria del juicio. Cerramos en España porque por primera vez el país superó las 10 millones de personas nacidas en el extranjero. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, también se superó el número de habitantes, entre los cuales se cuentan inmigrantes de varias nacionalidades. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Nunca España había tenido tanta población como ahora. El país supera los 49,5 millones de habitantes. Sin embargo, este dato no es gracias a los nuevos nacimientos que se dan aquí, ya que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. De media nacen 1,1 bebés por mujer y, de hecho, la demografía española tiene un saldo vegetativo negativo desde hace varios años, es decir, mueren más personas de las que nacen. Así que este aumento de población en España se debe a la inmigración. La constante llegada de población nacida en el extranjero al país ha permitido que crezca. Según los datos actualizados a 2025, los residentes nacidos en otros países superan los 10 millones de personas, un récord histórico. De ellos, 3 millones tienen la nacionalidad española, con lo que la población extranjera se sitúa en el 14,6% del total. En el último trimestre de 2025 entraron a España sobre todo colombianos, venezolanos y marroquíes, aunque marroquíes y colombianos fueron también los que más emigraron, seguidos en tercer lugar por ciudadanos españoles que se fueron a vivir al extranjero. Este crecimiento es también demográfico, pero económico además. España es uno de los países de la Unión Europea cuya economía más ha crecido y, según datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el 40% de los nuevos empleos en 2024 fue ocupado por trabajadores extranjeros. Estas cifras del Instituto Nacional de Estadística llegan apenas un par de semanas después del anuncio por parte del Gobierno español de la regularización masiva de 500.000 migrantes indocumentados que puedan acreditar una estancia en el país de al menos 5 meses, algo que podría poner a España por encima de los 50 millones de habitantes.
Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros, que enseguida volvemos con mucho más.